El gobierno portugués premia a Fusion Fuel con 10 millones de euros para el desarrollo de su planta de producción de electrolizadores en Benavente, cerca de Lisboa. Hoy hablaremos sobre esta empresa y su novedosa tecnología. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast de hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy contamos en el podcast del hidrógeno con la presencia de Ignacio Esteve, socio de la empresa Fusion Fuel en España. Ignacio, muy buenos días, y hoy sí que son muy buenos días porque estamos bien prontito grabando, y gracias por unirte a nosotros en este episodio. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Ignacio. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a la empresa Fusion Fuel para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Pues sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Fusion Fuel, primero yo soy Ignacio Esteve, soy socio fundador de Fusion Fuel Spain. Es una empresa que está en el mercado español con el objetivo de promocionar la tecnología de Fusion Fuel y al mismo tiempo de desarrollar proyectos, ¿no? Fusion Fuel Spain es una joint venture entre Fusion Fuel Green, que es la compañía holding o madre de Fusion Fuel, que cotiza en Nasdaq, y los socios que estamos aquí en España con el objetivo pues de promocionar y de implantar la tecnología de Fusion Fuel, ¿no? ¿Cómo son los orígenes de esta empresa, de Fusion Fuel? ¿Y cómo entró en el sector del hidrógeno? Mira, los orígenes, todo empezó en el 2008, ¿vale? En el que Fusion Fuel parte de una empresa que se llama Mac Power, que se dedicaba a todo lo que era generación eléctrica a través de energía solar de concentración, ¿no? Que eran los famosos trackers que en aquella época, pues básicamente intentaron competir contra las placas fotovoltaicas, ¿no? La tecnología era, pues prometía muchísimo porque básicamente tenía una capacidad de convertir el 40% de la energía solar en eléctrica, que es el doble que un panel o más del doble, pero al mismo tiempo en aquella época, pues debido a que era una tecnología que tardó más en desarrollarse desde el punto de vista tecnológico y era más costosa, pues no pudo competir contra los paneles chinos, ¿vale? Los paneles chinos, que era una solución técnica mucho más sencilla, pues arrasaron tanto en precio como en solución técnica, y los bancos, pues básicamente compraron esa solución mucho más rápido que la energía solar de concentración. La energía solar de concentración, al no poder competir, pues prácticamente desapareció del mercado, y bueno, ya todos sabemos la historia de hoy, que lo que triunfó pues fue la energía fotovoltaica con paneles, ¿no? Mac Power, esta compañía portuguesa, pues básicamente siguió desarrollando esa tecnología de solar de concentración. Básicamente ha sobrevivido los últimos 12 años haciendo sus proyectos nicho, pues en diferentes países del mundo. Estos proyectos, pues básicamente es poca área o poco espacio de tierra y mucha más generación solar. Ese ha sido el proyecto nicho, proyectos pequeños de 1 mega a un máximo de 10 megas, 5 megas, y han ido haciendo esos proyectos por diferentes partes del mundo y han ido desarrollando y perfeccionando la tecnología de solar de concentración. Es una de las pocas que queda a nivel mundial en ese tema, ¿no? Hace 2 años, bueno, en el 2018, ya un poco más, empezaron ellos a ver una cosa muy interesante, y es, oye, yo del rayo de luz que recibo, el 40% lo utilizo en convertirlo en energía eléctrica, y el otro 60%, que es la energía térmica, pues la estoy disipando en el aire y la estoy perdiendo, ¿no? Y ahí es cuando a ellos se les cruzó la idea de decir, oye, ¿y si instalamos algo para aprovechar el 100% de energía, tanto la eléctrica como la térmica, para ayudar en el proceso de la electrólisis? ¿Vale? Y entonces fue cuando empezaron a desarrollar un microelectrolizador que va acoplado al sistema tracker, al sistema de generación eléctrica, que el objetivo iba a aprovechar el 100% de la energía eléctrica que desarrollan, que es el 40% del rayo de luz, como hemos dicho, pero al mismo tiempo también iba a aprovechar el otro 60% de la energía térmica. Básicamente esto es, oye, vamos a usar la energía térmica para subir la temperatura del agua hasta el punto de ebullición, más o menos, o al comienzo del punto de ebullición, más o menos 80 grados, y de esa manera pues ayudamos a la efectividad o a la eficiencia de la electrólisis, ¿no? Y esto, bueno, pues así es como se fueron introduciendo en este sistema, que lo han desarrollado
y bueno, pues la verdad que lo han llevado a un nivel ya de comercial, ¿no? Pues es realmente interesante lo que comentas, además porque es como muy disruptivo en el sector. No hay nada que se le parezca, ¿no?, a la tecnología que aporta Fusion Fuel. Que el nombre son los Evo, ¿verdad? Es como se le conocen a estos paneles. El nombre del electrolizador son los Evo, correcto, sí. Fenomenal. Pero nosotros, Un poco... bueno, iba a comentar 2 minutos, ¿no? Sí, Yo sí. siempre digo que esto va a ser un poco la venganza de la solar de concentración, ¿no? Respecto a la fotovoltaica, ¿no? Pero bueno, luego os contaré la razón y por qué, ¿no? Perfecto. Un poco también para que nuestros oyentes desde ya tengan una idea en la cabeza de cómo es esto, ¿no? Este es el desafío de las ondas, de no poder enseñarlo visualmente. ¿Nos puedes describir un poco a qué se parecen estos paneles? Es un panel que tiene esa lente de Fresnel, ¿no?, que concentra. Sí, mira, ¿Puedes comentarnos un poco? esto es un tracker a 2 ejes, más o menos visualizar lo que tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Cada superficie está dividido en módulos, ¿vale? Cada módulo lleva 6 lentes Fresnel, ¿vale? Ujú. Cada módulo de 6 lentes Fresnel lleva 6 chips, ¿vale? Que recoge el Fresnel, el lente, lo que hace es amplificar la luz del sol 1000 veces para enfocarla en un chip que es el que lo convierte en energía eléctrica. Es un chip que mide 8 milímetros por 8 milímetros, o sea, imaginaros eso, ¿vale? O sea, que cada módulo lleva 6 chips de estos, de generación eléctrica, ¿vale? Y básicamente detrás de cada módulo hemos puesto 2 microelectrolizadores, ¿no? 2 EVOs, ¿vale? Vale. Esto da un total de 144 EVOs por tracker. Esto da un total de unas 35,8 kilovatios de generación eléctrica por tracker, ¿vale? Ujú. Y esto da que cada tracker al año nos está generando 1 tonelada de hidrógeno con la radiación solar de España. En Huelva y zonas más al sur de España, Almería, pues podríamos estar produciendo 1,1 toneladas de hidrógeno al año. En zonas como Aragón, pues estaremos sobre los 900 kilos, 900 algo de kilos al año, ¿no? Es un poco Vale. el cambio que hace. Entonces, jugamos con concentrar cada vez más la luz solar sobre esos chips, también minimizando la cantidad de material utilizado, entiendo, y esos chips generan la electricidad que después alimenta a una membrana PEM, ¿verdad? Y ahí Correcto, se genera ya el hidrógeno. correcto. Y aprovechamos esa electricidad y luego detrás de cada chip, porque claro, cuando le da 1000 veces la potencia del sol, pues lógicamente eso se pone muy caliente, ¿no? Entonces detrás de cada chip hemos puesto como una especie de mal llamado intercambiador de calor por el que pasamos el agua y cada tres chips usa un microizador, pues cada 3 chips vamos aumentando, pasa por estos intercambiadores de los 3 chips, va pasando el circuito del agua, que va aumentando la temperatura del agua hasta llegar a 80 grados. Y ahí es cuando ya lo metemos dentro del microelectrolizador PEM. Claro que esto tiene dos ventajas. Por una parte, el agua entra más caliente, entonces requiere menos diferencia de potencial, menos energía eléctrica para generar el hidrógeno. Y Correcto, por otra parte, os ahorráis todo el cooling, ¿no? por supuesto. Interesantísimo. Bueno, mi siguiente pregunta, Ignacio, era ¿qué hace esta tecnología tan diferente del resto? Yo creo que un poco a nivel cualitativo, ya lo estamos explicando, a nivel descriptivo, podemos ir un poco a los números, a que nos digas Sí, cómo mira, es realmente diferente a un parque convencional, por ejemplo. hombre, las diferencias son abismales, ¿no? O sea, ya partimos de la base que nosotros venimos desde otro ángulo totalmente distinto al concepto tradicional de una fotovoltaica o una eólica alimentando un electrolizador centralizado, ¿no? Nuestro ángulo es todo integrado, pero aparte de ser todo integrado, en vez de ir a una versión macro, como es un mega electrolizador, ¿vale? De 20, de 40, de 60 megas que se están hablando, nosotros hacemos una versión micro. O sea, básicamente eso llevamos a hacerlo y partirlo todo en muchísimos microelectrolizadores PEM, ¿vale? Que nos Ujú. permiten, pues, lógicamente, acelerar, o sea, básicamente mantener una sencillez brutal a la hora de la tecnología, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Pues básicamente que estos microelectrolizadores acoplados en el tracker, pues son unas cajitas pequeñitas de unos 20 por 10 centímetros, más o menos, visualizarlo. Son microelectrolizadores PEM, exactamente igual que uno grande, pero muy pequeñito. Y estos micros, pues están generando entre 3,19, que era la versión, pongamos, punto uno de gramos, 3,19 gramos por hora, a la versión punto 2, que ya estamos hablando de que ya la hemos, lógicamente, evolucionado,
y ya podemos hablar incluso de hasta 3,98 gramos la hora. Todo eso pasa pues a una velocidad muy lenta de la naturaleza que decimos nosotros, y todo eso pasa con unos rendimientos o con unos bares de presión muy bajos. Estamos hablando de 1 a 2 bares. Entonces, Vale. las fugas, las pérdidas, todo esto no son problemas. Toda la zona del campo solar, por así decirlo, donde se está generando hidrógeno, es una zona no ATEX, no explosiva, porque no hay presiones, no hay nada. Toda tecnología se vuelve súper sencilla. Las cajitas estas microelectrolizadoras, pues básicamente si falla una, se coge, se desacopla y se copla otra, y esa se lleva a la fábrica a reparar. O sea, básicamente así de sencillo, lo cual, pues el Ujú. downtime que tenemos es nulo casi, ¿vale? Porque si falla un microprocesador, el SCADA te va a decir, oye, en ese string o en ese módulo no se está produciendo, que si te está produciendo, vas allí, lo reemplazas y sigues, ¿no? Pero todo el resto del Ya. tracker y de la planta sigue siempre funcionando, ¿no? Eso es una gran diferencia. Esa microelectrolización, ¿qué nos permite también? Pues lógicamente reducimos costes brutalmente, ¿no? Básicamente nosotros ahora mismo el tracker es más caro que la fotovoltaica, pero el microelectrolizador es muchísimo más barato que el microelectrolizador grande. Entonces, al final, ¿qué sale? Pues el CAPEX nuestro suele ser mucho más competitivo, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, y es que nosotros solo con luz solar podemos amortizar todo el equipo durante la vida del equipo, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos producir de noche como en un electrolizador convencional para poder sacar números razonables en el proyecto. Entonces, como no tenemos esa necesidad de OPEX, pues lógicamente eso impacta muy positivamente al proyecto, que eso es otra gran diferencia de nuestro sistema. Nuestro sistema no necesita un gran OPEX, o solo pues, el típico OPEX de mantenimiento, y Ya. no necesitamos pues estar teniendo o comprar electricidad a la red. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque al final es realmente cuando se vuelve tu negocio. Cuando se vuelve tu negocio es cuando controlas todas las variables, ¿no? ¿Vale? Y en este caso Totalmente. nosotros controlamos todas las variables. No dependemos de un tercero que te venda un PPA a un precio razonable para que tú puedas sacar un coste de hidrógeno razonable, ¿no? Y aquí, Ignacio, hablando un poco del dinero, no sé si tienes alguna referencia de lo que podría ser la comparación con una planta tradicional hoy en día. Pues mira, nosotros hoy en día lo que te puedo dar son precios de o sea, el precio del kilo de hidrógeno, del LCOH de hidrógeno, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo, con nuestro sistema, si nosotros comparásemos peras con peras y decimos, oye, mi electrolizador, y elevando, que esto es muy importante, elevando el precio o sea, elevando la presión a 30 bares, que sería la misma salida que un electrolizador grande, ¿vale? Por comparar peras con peras, pues nosotros tendríamos un LCOH de menos de 3 euros ahora mismo a precios de hoy, y bueno, y ya con subvenciones o cualquier cosa, pues como os he dicho antes, nosotros es puro CAPEX, no tenemos OPEX. Entonces cualquier subvención que recibimos, si recibimos una subvención del 50%, por así decirlo, pues el precio este será de 1,5 euros kilo, ¿vale? Claro. Entonces, esa es otra diferencia muy importante. O sea, nosotros la subvención va directamente a la reducción del LCOH del hidrógeno. Sí, en esto no había caído yo, pero claro, o sea, nosotros en un proyecto convencional, al final es el precio de la electricidad lo que te penaliza mucho. Y la electricidad apenas se subvenciona, sobre todo cuando va a través de red. Ya estamos viendo que el IDAE no lo va a hacer. Pero en cambio, en vuestro caso ya es una subvención del 50%, reduce aproximadamente un 50% el precio del hidrógeno. Claro, Correcto. claro. El Eso impacto no es lo había brutal. visto yo. Y eso es muy importante, ¿eh? Entonces, claro, yo si voy a un cliente industrial, le digo, oye, vamos a ir a por una subvención, y encima, como no tengo coste del hidrógeno, coste del OPEX, no tengo, hay dos ventajas. Una es, si recibo subvención, a día de hoy yo ya puedo competir contra los costes del gas natural, o incluso mejorarlos. Y dos, como yo no tengo OPEX, pues a este cliente le puedo decir, oye, el precio de hoy es, pues yo qué sé, 1,8, y el precio de hoy, dentro de 10 años, seguirá siendo 1,8, porque es puro CAPEX, no tengo OPEX. Y esa visibilidad al cliente le fascina, que pueda tener uno de sus
proveedores clave, por así decirlo, con un precio fijo a largo plazo, ¿no? Esa visibilidad, pues la verdad que la agradecen. La agradecen y la premian, ¿no? La verdad que sí, que es muy interesante esa cuestión que planteas, Ignacio, y no habíamos caído. Pero imaginémonos que tenemos un cliente industrial que requiere un suministro continuo de hidrógeno y que quiere, por lo que sea, producir hidrógeno por la noche. ¿Vuestros trackers pueden producir por la noche? Tengo entendido que sí. Sí, te confirmo que pueden producir de noche, están adaptados para eso. Entonces nosotros podemos hacer la producción de día, que es lo que necesitamos, ¿vale? Solo con horas solares. Detrás de eso nosotros pondríamos un gas holder para hacer una reserva de extra de hidrógeno para consumirlo por la noche. Pero si no se quiere hacer eso y se quiere tener un continuo suministro de 24/7, pues entonces el electrolizador de noche funcionaría como un electrolizador PEM centralizado, en el cual, pues bueno, pues tendríamos un PPA del mercado y conectaríamos directamente la electricidad a la red de microelectrolizadores que tenemos y seguiríamos produciendo de noche. El circuito de agua siempre tiene que estar encendido día y noche, porque si no, eso afecta negativamente a las membranas. O sea que en ese sistema ya funciona así. ¿Vale? Las bombas funcionan, el circuito siempre está en marcha. Y lo único que habría que hacer es conectarles a una fuente externa de electricidad, de energía, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, pues está el sistema preparado para conseguir energía de la red y básicamente, eh, pues bueno, pues se puede comprar un PPA en el mercado como nuestro sistema y seguir produciendo de noche. Hay un tema importante que me gustaría también resaltar, que estábamos hablando de las diferencias. Nosotros también tenemos una diferencia muy importante a la hora de los permisos. Nosotros, como no necesitamos una conexión a red, pues básicamente nuestro formato, nuestra forma de conseguir los permisos del proyecto, pues se reduce en tiempo porque no necesitamos esperar a una conexión a red ni recibir eso. Vamos directamente a una compatibilidad urbanística con el ayuntamiento que se nos dice que es positiva, pues luego nos vamos a obtener el día y del día directamente a industria a pedir pues la licencia de obra, ¿no? Y eso también pues, es importante a la hora de decirlo porque básicamente también reducimos considerablemente pues, todo el proceso de obtención de permisos, ¿no? Y abrís el abanico a donde podéis instalaros, claro. O sea, abrimos, podríais poneros en el medio del desierto. correcto, abrimos nosotros como ser prácticamente una isla energética, ¿no? Y volviendo al tema nocturno, ¿cuál sería la penalización en eficiencia de esta producción? ¿Sería muy alta? No, básicamente nosotros tenemos, bueno, sería la penalización que pierdes por el tema de incrementar la temperatura del agua, que básicamente lo que Mm, pasaríamos es de una eficiencia mucho más alta que un electrolizador centralizado, claro. pasaríamos a ser un electrolizador, a la eficiencia de un electrolizador centralizado. Muy Nos bien. penalizaríamos en esa eficiencia. Lo que sí es verdad es que esa reducción en eficiencia la compensamos en horas de trabajo, ¿no? O sea, Claro. básicamente las horas solares pues, suelen ser 9, 8 horas buenas y por la noche pues puedes estar funcionando 10, 11 o 12 horas. Siempre al final vamos a producir lo mismo que de día, ¿no? Y ya para terminar con las comparaciones con un electrolizador convencional, el oxígeno, que es Ah, otro subproducto que se produce en los electrolizadores, ¿se podría recuperar en vuestra tecnología, en los EVOs? sí, mira, nosotros, bueno, para serte sincero, cuando hemos sacado la primera versión, la 1.0, por así llamarla, del Evo salen dos outputs, ¿no? Salen por un lado hidrógeno, ¿vale? Y por otro lado sale agua con oxígeno, ¿vale? Esta agua se va a un tanque que está de 25 litros que está dentro del tracker y se recicla y vuelve a entrar en los estos. En ese momento, básicamente, tal y como estaba diseñado la versión 1.0, pues el oxígeno se pierde, ¿no? Se va con el aire, ¿no? En la versión 2.0, y esto ha sido a raíz un poco ya de salir al mercado y ver que hay mucho interés y se puede valorizar muy bien el oxígeno, pues entonces ya en la versión 2.0, que ya está en pruebas, ahora os contaré en los proyectos que tenemos en marcha,
ahí ya hemos puesto un sistema de separación, ¿no? El agua va al tanque de reciclaje y el oxígeno lo estamos recuperando, ¿no? Y pues, las versiones nuevas que irán más adelante, pues lógicamente el objetivo es recuperar ya el oxígeno. Sí que es cierto que esta es una tecnología un poco diferente. Has comentado el tema de la presión, con lo cual, bueno, entendemos que la membrana se protege un poco más. ¿Cuál es? Y lo decías, ¿no? Estabas diciendo que en caso de que haya cualquier problema con uno de estos módulos, se puede extraer y colocar uno nuevo, el otro se lleva a la fábrica, se repara y se vuelve a poner operativo. Pero, ¿cuál es la vida útil que estáis manejando para esta tecnología? Es decir, estos stacks, ¿cada cuánto tiempo habría que cambiarlos? Si es que tenéis ya ese número. Sí, nosotros ahora mismo estamos garantizando la vida de los stacks unas 30.000 horas de 30.000. funcionamiento, ¿no? Esto a 2.000 horas año, pues me parece que serían como 8 años, ¿no? Vale, sí, sí, más o menos 8 años. Bueno, está en línea de todos los que estamos viendo, ¿no? De todos los electrolizadores PEM Es, que se están ofertando hoy en día. es que es Y básicamente, como os digo, es básicamente un electrolizador PEM, pero pequeñito, sí, muy pequeñito. sí, sí. Y después, también con lo que comentabas antes del tema de la presión, decías que la presión es baja por el hecho de no tener un campo, digamos, hectáreas que sean una zona ATEX, ¿no? Por, obviamente, la peligrosidad y los costes que conlleva. ¿Es simplemente por eso? O sea, ¿vuestros electrolizadores podrían trabajar a más presión sin ningún problema? No, nuestros electrolizadores trabajan a la presión que os he comentado, ¿vale? El hidrógeno se recoge todo por un sistema de decantación, ¿vale? En el cual pues también el agua que vaya se separa. Y luego hay, en una esquina del parque, por así decirlo, hay una zona que es donde se concentra ya todo el hidrógeno y es donde se comprime, ¿no? Esa zona, o pequeñita zona, comparada con el tamaño del Ujú. parque, es lo que sería una zona ATEX. Y ahí se comprime y se almacena, ¿no? Y se puede almacenar a 40 bares como a 300, ¿no? Ya depende un poco del uso final del hidrógeno, ¿no? Vale. Pero la simplicidad del sistema y la simplicidad de tecnología se basa pues, en eso que acabas de decir, la poca presión que tenemos, que simplifica pues, mucho de los problemas de trabajar a grandes presiones y a grandes temperaturas, etcétera, ¿no? Como es un electrolizador centralizado y cada vez más grande, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, esto nos permite también pues, que muchos sistemas redundantes que básicamente los hemos, pues como la gestión del hidrógeno, la gestión de presiones, mucha electrónica que tienen los otros sistemas, todo eso, pues nosotros básicamente ya no lo tenemos en nuestro sistema, ¿no? Nos lo hemos ahorrado, por así decirlo, ¿no? Simplificáis toda esa parte, sí. Y Ignacio, continuando un poco con el mantenimiento de estos EVOs, ¿nos puedes contar acerca de la regeneración catalítica? Que tengo entendido que es algo que estáis implementando en ellos para alargar la vida útil. Bueno, ahí no te puedo comentar mucho porque es un poco ahora mismo proyecto en desarrollo, por así decirlo. Hmm. Pero te puedo decir que nosotros también estamos tomando iniciativa en eso. Y bueno, no te puedo comentar mucho porque, como te digo, es un proyecto que está ahora en desarrollo y está en negociaciones con importantes empresas del sector, porque sí estamos mirando opciones para pasar o para, como diría yo, reformar el electrolizador para llevarlo a otro sistema parecido a PEM. Yo creo que más un sistema COC, ¿no? Si no me equivoco, se llama en el cual, Ujú. pues, bueno, va a cambiar un poco lo que sería quitar la membrana y hacerlo con otro sistema, ¿no? Entonces estamos ya analizando otras opciones que ya están en el laboratorio y se están ya probando, ¿no? Muy bien. En continuo desarrollo los laboratorios de Fusion Fuel. Correcto. Bueno, una de las principales ventajas que cuenta la compañía y que puede presumir de ello es la de producir estos Evo en masa, ¿no? Con el ahorro de costes que supongo que tendrá asociados. Pues otras compañías, supongo que vuestros rivales, a día de hoy fabrican estos stacks prácticamente de forma artesanal. Vosotros, con esta producción en masa, al ser tan micro estos electrolizadores, habéis ido un paso más allá. ¿Es así? Correcto. Y eso es muy importante, ¿eh? La verdad que eso... Nosotros ahora mismo tenemos una fábrica en Portugal
que básicamente está produciendo unos 1.100 trackers al año, ¿vale? El, el inventor de este Evo, el señor Jaime da Silva, uno de los socios fundadores de Fusion Fuel, eh, básicamente viene del mundo, eh, previamente por experiencia, de la automatización. Trabajaba mucho en el mundo de automatización, especialmente para la industria del automóvil, ¿no? Y básicamente cuando él diseñó el Evo, ya lo diseñó pensando en hacer una fabricación en serie totalmente automatizada, ¿no? Entonces, Ujú. Fusion Fuel Spain está invirtiendo 40 millones de euros en una nueva fábrica en Lisboa que ya está en una fase avanzada de implantación, porque empieza a producir a finales de este año. Y en esta fase, en esta nueva fábrica ya se están poniendo todas las líneas de automatización de fabricación del tracker, ¿no? ¿Vale? Ujú. De esta manera, nosotros pasaremos, cuando esta fábrica esté a pleno rendimiento, que será antes del 2025, pasaremos de 1.100 trackers a 17.000, ¿vale? Y una capacidad de fabricación de 550 megavatios de electrolizadores año, ¿vale? Y al mismo tiempo, esto supone una reducción de costes del 50% con respecto al precio de 2022, ¿vale? Caray. Con eso te quiero decir cómo va a cambiar la historia en breve, ¿no? Las economías de escala. Sí, sí, y la producción en masa, ¿no? Y automatizar Sí, sí. totalmente, ¿no? La verdad que, Esta fábrica, dices que estará totalmente operativa en 2025, pero bueno, ya comenzará a producir en serie, digamos, a partir de finales de este año, a ¿no? finales de este año, sí. Entonces, pasa que son varias líneas de producción, la última estará lista para el 2025, pero bueno, ya este año empezar la primera línea, empezar a hacer ya la producción en serie, ¿no? Buenísimo. Y bueno, sí que es cierto que esta fábrica de Benavente ha empezado a incorporarse ahora en los últimos meses, pero Fusion Fuel ya tiene instalaciones en marcha y ya tiene instalaciones de producción de hidrógeno, no sé si decir demostrativas, pero que sí que tenéis ya varios EVOs instalados, ¿no? En Portugal. Sí. Cuánto tiempo lleva esto operando y por qué lo tenéis ahí? ¿Es más a modo explicativo? ¿Es para testar la tecnología? ¿Para demostrar al cliente y que gane confianza con una tecnología tan nueva? ¿Qué Sí. nos puedes contar sobre ellas? Mira, en Portugal hay dos proyectos ya que están en diferentes fases, pero bueno, quizás el que está acabado es el de Évora. Bueno, los dos proyectos, para ser verdad, están los dos en Évora. El primer proyecto, que son unos 15 Evos, 15 toneladas año, está más, que fue más un proyecto demostrativo, en este caso, porque era un proyecto que está acoplado a una planta de generación. Lo que se pretende aquí es demostrar una demostración de concepto en el cual nosotros generamos hidrógeno durante el día y luego se ha puesto una fuel cell que está allí, que por la noche, pues todo el hidrógeno generado durante el día lo convierte en electricidad por la noche y lo evacúa por la línea de evacuación de la planta de generación eléctrica, ¿no? Ujú. Fotovoltaica. ¿Esto qué hace? Pues un concepto de demostración de que la planta fotovoltaica la puedes convertir en gestionable, ¿no? Y ese era un concepto. Y esa instalación ya está toda funcionando, está instalada, o sea, es interesante ir a verlo porque ves pues, todo el proceso desde la generación del hidrógeno, la compresión, los diferentes tratamientos para que al final llega a la fuel cell y desde allí pues la generación eléctrica, ¿no? Y es una planta comercial, ¿no? Pasa que, bueno, era una demostración de lo que llaman en inglés un proof of concept, ¿no? Y fue por eso Ajá. que se empezó con esa planta, ¿no? Y luego hay otra planta que esta ya es comercial 100%, que son 45 toneladas año, 45 EVOs, estos ya están todos instalados. Es una planta que va a suministrar hidrógeno para mezclarlo con el GNL de Galp a la entrada de la estación de Galp de Évora para alimentar la ciudad entera, ¿vale? Galp es una ciudad que está totalmente desconectada de cualquier línea o red de gas, ¿vale? Entonces Galp trae todo el gas a la ciudad vía GNL, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nosotros hemos puesto un parque al lado de la estación de Galp, en el cual, pues bueno, generaremos 45 toneladas al año de hidrógeno que se irá inyectando
a hacer un blending con el con el gas GNL de Galp para alimentar la ciudad, ¿no? Esta planta está toda instalada, se puede ir a ver. El único tema que falta o que lleva más retraso, por así decirlo ahora mismo, pues toda la zona de compresión y el delivery de los compresores, que es la única fase que le falta por acabar de instalar para ponerla en marcha. O sea, que ahora que ya está la situación del coronavirus pues un poco más superada, digamos, es posible ya ir a ver estas Sí, instalaciones. sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Que nosotros rotulamos un autobús con el podcast del hidrógeno y llevamos a todos los oyentes, ¿eh, Ignacio? Pues nada, eso es cuestión de organizarlo, ya lo sabes. Pues se hace, se hace. Ignacio, nos hablabas antes de empezar el programa, que hemos podido charlar, de que tenéis más oportunidades y estáis en plena expansión. ¿Qué otros proyectos o qué oportunidades veis en España, para empezar? Bueno, mira, nosotros en España el proyecto estrella que tenemos ahora mismo, que estamos en construcción ya, es una hidrogenera que estamos construyendo para Exolum, aquí en Torrejón de Ardoz, en su planta que tienen aquí en Madrid, ¿no? Esta es una hidrogenera que va a tener una capacidad, me parece que es de unos 30 toneladas año, y básicamente, pues bueno, es interesante el concepto porque va directamente de lo que es generación de hidrógeno on-site directamente al delivery al autobús o camión, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues la primera que ya está más avanzada y está ya, como digo, en construcción. Y nosotros esperamos que para este verano pues ya esté en servicio, ¿no? Aparte de eso, bueno, nosotros aquí en el mercado español tenemos bastantes iniciativas en marcha y estamos ahora a punto de cerrar, pero bueno, nos permite hacer esto, como he comentado antes, varias cosas. Nosotros, por ejemplo, en movilidad, que estamos entrando bastante fuerte en tema hidrogeneras, eh, vemos ya que con nuestros precios, ¿vale? Ya somos más competitivos que el gasóleo, ¿vale? O sea, básicamente es eso. Nosotros si generamos hidrógeno más todo lo que es la instalación posterior para hacer un delivery a un camión y a un autobús, nosotros ahora mismo pues estamos en precios que ya competimos de sobra o mejoramos al diésel. ¿Vale? Entonces, eso Qué estamos bueno. teniendo una gran penetración en el mercado del tema de hidrogeneras, porque básicamente también es importante decir que otra ventaja que tenemos nosotros es que al señor gasolinero, por así decirlo, ¿no? Le damos el control de su materia prima. O sea, nosotros, tú imagínate una estación de servicio y a las afueras tiene un campo, en ese campo instalamos 30 trackers, que son 30 toneladas año, y este señor pues se las puede gestionar directamente. Es como digo yo siempre, ponerle un pozo de petróleo en la parte de atrás, ¿no? Y él se la gestiona, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, esta ventaja que tiene nuestro sistema no lo tienen muchos. Y esto pues está muy bienvenido muy bienvenido en el sector, ¿no? Eh, entonces, nosotros en el sector de hidrogeneras estamos ya haciendo una penetración importante y ahí ya tenemos bastantes proyectos. ¿Qué nos falta? La demanda. Lógicamente, en el tema demanda, pues falta que haya vehículos que vayan con hidrógeno, ¿no? Nosotros somos unos grandes creyentes y estamos haciendo una colaboración con una empresa del norte de Europa importante que para hacer esta transición, pues si copias lo que están haciendo en el norte de Europa, están metiendo en vez de camiones 100% de hidrógeno, pues lo que ellos llaman sistemas híbridos, ¿no? Sistemas híbridos son camiones diésel transformados que consumen 60% de hidrógeno, 40% diésel. Pero eso te permite ya de una noche a la mañana cumplir con los estándares que está exigiendo hoy en día la Unión Europea, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el norte de Europa se está implantando esa solución como una solución transitoria para los próximos 8 años y que permite al mismo tiempo pues, evolucionar y abaratar la solución de 100% de hidrógeno, ¿no? Y eso pues es un camino que les estamos ahora mismo pues, presentando a diferentes operadores logísticos, etcétera, para que acelerar su proceso de conversión, ¿no? Por así decirlo. Luego, por otro lado, pues lógicamente estamos con varios proyectos industriales bueno, que en breve vamos a anunciar, en el cual, pues bueno, es un objetivo de descarbonización de la industria, ¿no? Esta descarbonización de la industria la estamos haciendo
por dos caminos. El camino número uno es el más directo, que es un blending para sustituir pues, en los quemadores el gas natural. Esto para nosotros es un tema muy interesante porque como nuestro hidrógeno que generamos lo generamos a tan pocos bares, pues ese hidrógeno vía un hidroducto que no es caro, ¿vale? Lo llevamos directamente al quemador del cliente y lo mezclamos directamente en la punta del quemador. Entonces nosotros no tenemos etapas medias de que tenemos que comprimirlo para arriba y luego descomprimirlo para abajo o sacarlo a 30 bares y descomprimirlo para meterlo a un bar. Todo ese CAPEX de en medio nos lo ahorramos y directamente lo inyectamos al quemador del cliente, el O sea, cual ese hidroducto estaría al bar de presión que sale del... ¿O se comprimiría un poco? se comprimiría a 5 bares, Ah, como vale. mínimo, y lo manejaríamos así para descomprimirlo al final, llegando al bar que te piden más o menos a la entrada del quemador. Vale, vale, vale. Entonces, pero bueno, que reduce básicamente el CAPEX. Y luego el otro sistema que estamos ahora mismo explorando que estamos explorando con diferentes industrias, pues es todo el tema de captura del CO2 y bueno, y generar fuels, metanol verde con esa captura, ¿no? En esa ecuación, antes era inviable totalmente porque la parte de la generación del hidrógeno pesa muchísimo en la ecuación. Era la parte más cara de todo. Si tú coges el CAPEX, pues a lo mejor el 60% del CAPEX está en generación de hidrógeno, ¿no? O coste del hidrógeno, mejor dicho, ¿no? Y bueno, con nuestro sistema, pues esa parte la hemos reducido considerablemente, haciendo que una solución de captura de CO2 más hidrógeno para generar metanol, pues ahora sea mucho más viable, ¿no? Y en eso es lo que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? O sea, que estamos yendo por diferentes en ese sistema. Y luego, por último, pues estamos haciendo nuestros propios desarrollos en España para hacer blending directamente a línea de transporte de gas, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahí pues nosotros ya hemos empezado a desarrollar nuestros propios proyectos para en un futuro, cuando el mercado ya esté más regularizado, por así decirlo, pues ya podamos inyectar directamente a red, ¿no? Pero bueno, hay que empezar en algún momento y nosotros ya hemos empezado con nuestros propios desarrollos. Y en este tema de los propios desarrollos sí que quería hacer un remark y es muy importante. Ahí estamos colaborando también porque esto es muy importante también, porque hay muchos promotores fotovoltaicos que han hecho muchos proyectos de fotovoltaica que lógicamente pues se les han caído porque al final no hay líneas de evacuación, ¿vale? Sí. Entonces, nosotros ahí estamos hablando con diferentes promotores, por eso quiero enfatizarlo, porque a lo mejor hay promotores fotovoltaicos que están interesados en reconvertir esos proyectos fallidos en proyectos de hidrógeno. Y es un poco lo que estamos aprovechando, todo ese know-how y todas esas tierras que ya están reservadas, etcétera, pues darles una segunda vida, ¿no? Una segunda salida que sería, oye, vamos a hacer campos de generación de hidrógeno, ¿no? Pues dicho queda. Claro, entiendo que esta definición del IDAE en las ayudas, por ejemplo, de rechazar un poco lo que es el blending, aquí os afecta, aunque entiendo que al mismo tiempo sería súper interesante que os permitiesen inyectar, porque vosotros podríais escalar mucho vuestra capacidad de producción, no sé si esto es algo que estáis viendo, ¿no? Pero podríais escalar mucho vuestra capacidad de producción sin afectar a la calidad de la red de gas, porque al final vosotros no vais a meter ese 5% ni mucho menos, ¿no? Pero lo que decías, ¿no? 500 megavatios anuales, pero os daría una base sólida para poder escalar la producción y como fabricantes de electrolizadores rebajar el coste de producción y después atacar a otros mercados, ¿no? Mucho más interesantes como movilidad o industria o producción de combustibles sintéticos que decías antes. No sé cómo lo veis. Mira, yo creo que no tenemos que confundir las prioridades del IDAE con la realidad del mercado, ¿vale? Yo entiendo que el IDAE dice, oye, yo si tengo que ayudar a algo, lo primero que voy a ayudar es a lo más importante, ¿no? Convertir el hidrógeno gris en verde, pues eso es prioridad número uno, ¿no? Descarbonizar industria es prioridad número dos. Y así va la lista, ¿vale? Hasta que al final, en el final de la lista, pues habrá una cosa que pondrá blending, ¿no? Y digamos, ya hemos llegado al blending, que será dentro de varios años, ¿no? Entonces yo entiendo que en el IDAE tiene su lista de prioridades, que es lógico, y van a ir a luchar primero por lo que es más inmediato, ¿no? Y lo que tiene más sentido, pues es, oye, todos estos señores que están utilizando hidrógeno gris, pues hay que cambiarlo a verde lo antes posible, ¿no? Y las ayudas primeras tienen que ir enfocadas en esa dirección. Eso son las prioridades. Y luego está la otra, que es la realidad del mercado, ¿no? La realidad del mercado es,
para que esto se convierta en una realidad, pues lógicamente va a haber un empuje del lado privado en el cual, pues bueno, yo creo que en breve, y esto está pasando en el norte de Europa, se está creando un mercado de certificados verdes, de blending, en el cual pues el mercado está comprando estos certificados a un buen precio que da que los proyectos tengan sentido, ¿no? ¿Vale? Y esto, pues yo creo que se va a replicar en el mercado español, que tenemos un potencial y mucha tierra para hacer eso. Y esto, pues bueno, nosotros ya te confirmo que a día de hoy tenemos firmado ya un HPA con un jugador, una empresa muy importante a nivel europeo, una empresa muy grande, en el cual pues ya tenemos un acuerdo marco con ellos para la generación de 100.000 toneladas de hidrógeno que ellos las van a poner en el mercado de lo que se llama los GOs, ¿no? Los Origin Ujú. Certificates estos, Las garantías de origen, sí. garantías de origen, en las que ya pues ellos están metidos de lleno en ese mercado y lo que nos están diciendo es, oye, vamos a firmar un acuerdo para que produzcáis 100.000 toneladas, inyectalas y yo vendo los GOs en el norte de Europa, ¿no? O sea, ellos ya están con esa filosofía, ya están avanzados con eso, ya nos lo han, o sea, ya lo hemos firmado, no es que no lo hayan propuesto, ya lo hemos firmado, nosotros estamos trabajando en esa dirección y para cuando estos proyectos sean una realidad, pues nosotros entendemos que todo esto ya estará como una otra realidad en el mercado y ya estará regularizado y porque esto lo está empujando la Unión Europea a una velocidad brutal y aquí no lo van a, o sea, aquí al final pues se lo van a empujar igual, ¿no? O sea, no es una cosa, pero bueno, lo que te digo, hay unas cosas que yo entiendo por parte del IDAE que son prioridad absoluta, que es perfectamente comprensible y hay otros temas que yo creo que los lleva más la título empresa privada, ¿no? A título que es pues otra realidad que se está moviendo, que está empujando a que los proyectos también se hagan una realidad, ¿no? Y empuja a la administración pues a implantar ya pues las diferentes leyes y normas para cumplir y llevar esto a cabo, ¿no? Yo, Ignacio, te quería seguir preguntando por la expansión internacional. Recordemos que Fusion Fuel, ya lo hemos dicho, es de origen portugués, pero está en el Nasdaq. ¿Cómo es esta expansión internacional? ¿En qué países estáis? ¿Qué proyectos tenéis fuera de España y Portugal? Mira, bueno, como bien has dicho, Fusion Fuel, para explicarlo que mejor no lo hemos explicado antes, Fusion Fuel Green es una compañía que tiene su origen en Portugal, como bien has dicho, pero en el año 2020 se fusionó con una empresa americana y básicamente pues es una empresa que cotiza en Nasdaq a día de hoy y bueno, pues lógicamente tiene que dar sus resultados, ¿no? Entonces Fusion Fuel está en una expansión internacional importante en el cual, pues bueno, ahora han abierto oficina oficialmente ya en Estados Unidos, tenemos oficinas abiertas en Australia, en Sudáfrica, en the Middle East, en India, yo creo, y, bueno, lógicamente Portugal y Marruecos. Entonces, en todos estos sitios se están planteando proyectos, bueno, es que te lo puedo contar, pero que son proyectos enormes, o sea, que te ríes de lo que estamos haciendo en España, por así decirlo, ¿no? Pues lógicamente no es lo mismo trabajar en Australia, que pues, los proyectos que se plantean de inicio son brutales, como el proyecto que, por ejemplo, en Marruecos hay un proyecto que está bastante avanzado, ya está bendecido por la administración y está en marcha porque están haciendo ya pues, todo el tema de permisos. Es un proyecto para una generación de eh, unas 180.000 toneladas de amoníaco verde, ¿vale? En el cual pues el proyecto va a generar unas 31.000 toneladas de hidrógeno al año y necesitará unas 151.000 toneladas de nitrógeno, ¿no? Entonces el proyecto es tan complejo y tan grande que básicamente, claro, cuando hablas de 31.000 toneladas de hidrógeno al año, estás hablando de un campo solar pues de más o menos unos 25.000 euros. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Entonces, eso solo funciona de día, como sabemos, ¿no? Entonces, este proyecto, que es un proyecto que tiene una inversión global de unos 640 millones de euros, y este proyecto, pues básicamente consta del campo solar, consta de una planta desalinizadora para conseguir agua directamente del mar, y consta de un parque eólico de 300 megas para alimentar la planta de noche. Entonces, todo eso se está construyendo como uno. ¿Vale? Y estos proyectos son una realidad, o sea, este proyecto ya está bendecido y están ahora en fase de permisos con la administración de Marruecos directamente, y esto está hecho pues juntos con el Estado de Marruecos. ¿Eh? Este tipo de proyectos, pues claro, son enormes. Otros proyectos parecidos se están haciendo en Oman
en India y en Australia. En Australia Fusion Fuel pues ha hecho un acuerdo marco con la compañía petrolera local en el cual pues tienen en desarrollo varios proyectos de sustitución de hidrógeno gris con hidrógeno verde, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente ahora mismo empieza ya a echar la maquinaria a andar y bueno, pues lógicamente hay proyectos que en el extranjero, a nivel internacional, pues ya estamos hablando ya de proyectos que serán muchísimo más grandes de lo que podamos pensar aquí en España, ¿no? 112 millones de euros la capitalización en el Nasdaq de Fusion Fuel. Yo no me canso de decirlo. Sí, Es sí. una buena oportunidad. No se pueden dar, creo que no se pueden dar recomendaciones de compra. Cuando había venido Rafa Luque lo habíamos hablado, que tiene ahí el fondo de Renta 4, pero es que es impresionante. No, yo creo que, a ver, yo creo que Fusion Fuel tiene un potencial enorme. Yo creo que en lo que a la tecnología se refiere, yo creo que es tan disruptiva o diferente que tendrá su mercado, ¿vale? Lógicamente no está aquí para sustituir al otro mercado de una fotovoltaica o una eólica más un electrolizador centralizado. Yo creo que todo tiene su mercado, ¿no? Pero hay zonas en el mundo que si tienes espacio y tienes sol, pues lógicamente esta tecnología arrasa. O sea, no ¿Y en hay... Chile? ¿En Chile, Ignacio, no estáis? En Chile, la verdad que hemos tenido mucha iniciativa y mucha gente muy interesada y lógicamente Chile es un mercado de un gran potencial para nosotros y la verdad que no hemos ido a Chile aún, porque yo te digo que ahí me han tocado de Chile un montón de gente, pero por falta de tiempo Ya. que estamos empezando y lo que nos falta son más bien recursos para atender todo lo que nos viene encima de la mesa, ¿no? Pues muy bien. Yo no sé si tienes alguna otra cosa más que quieras comentar, Ignacio, y si no, ya por último, para cerrar el programa, nos gustaría que nos contaras pues, cuál será tu relación con el hidrógeno en los próximos años. Bueno, lógicamente el objetivo ahora mismo en el corto plazo es posicionar Fusion Fuel y la tecnología con las ventajas que tenemos, que ya estamos haciendo buenos progresos. Y bueno, pues en los próximos años está claro que para mí considero que el hidrógeno está aquí para quedarse, ¿vale? Hay un concepto que no he hablado, pero me gustaría recalcar, y es el ángulo distinto por el que venimos nosotros, por eso yo creo que vamos a tener una buena penetración en el mercado. Yo le digo a todos mis clientes, oye, nosotros como Fusion Fuel venimos aquí a vender moléculas de gas de hidrógeno al precio más barato y no venimos aquí a vender electrones, ¿no? Que es otra canción totalmente distinta. Hay mucha gente que está usando sus electrones para darle salida y el hidrógeno, pues otro producto más, ¿no? Pero claro, no es el mercado del hidrógeno. El mercado de hidrógeno al final es, oye, cuando tú hablas con los clientes, todos estos señores están buscando pues la molécula de hidrógeno verde al precio más barato posible. Y esa es la realidad del mercado, ¿no? Y ahí es donde creo que nosotros marcamos la diferencia, ¿no? Nosotros vamos ahí a entrar al mercado a vender la molécula de hidrógeno lo más barato posible. Vendemos moléculas, no vendemos electrones, ¿no? Y eso es lo que nos marca la gran diferencia con respecto a muchos de nuestros competidores que están en el mercado porque se dedican primero a generar electrones y luego ver cómo los metemos. Y entonces, claro, ¿qué pasa al final? Pues te va a costar el hidrógeno lo que yo quiero que te cueste porque el electrón lo genero yo, ¿no? Y es, digamos, un approach al mercado totalmente distinto al que venimos nosotros, ¿no? Y por eso nosotros creemos que marcaremos la diferencia en el mercado, porque el precio pues lo iremos imponiendo nosotros, ¿vale? Y eso es lo que va a marcar la diferencia, porque al final, cuando hablas y la realidad de los clientes finales, ¿cuál es? Pues es que estos señores dicen, oye, a mí todo esto del hidrógeno me suena fenomenal, todo esto de ir verde, fantástico, pero yo tengo que mantener mis costes, pues los que tienen que ser, y tengo que ser competitivo contra el gas natural o superarlo. Y entonces hablamos de lo que quieras. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo pues el gran esfuerzo, ¿no? Intentar llegar a esos niveles e intentar superar. Entonces, por eso nosotros dices, oye, ¿cómo será el futuro? Digo, pues el futuro se va a encaminar por este camino y es donde tenemos que pegar fuerte al mercado, ¿no? Pues reflejado queda. Entonces, ya hemos agotado todas las preguntas, Ignacio.
no nos queda más que agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, que nos hayas acercado una tecnología tan disruptiva, tan nueva y que creemos que es tan interesante, por eso queríamos que estuvieses hoy aquí, y desearos mucha suerte en el desarrollo de todos los proyectos, sobre todo en España, pero bueno, esto es un negocio y un problema global, el tema del cambio climático, así que vaya bien aquí o vaya bien en Australia, nos irá bien a todos. Quedamos emplazados a ese autobús, llegando a Évora a visitar las instalaciones y, como hemos dicho, os deseamos muchísima suerte en estos próximos meses y contaremos con vosotros, por supuesto, para que nos vayáis contando las realidades en los próximos años. Pues fantástico, muchas gracias por la oportunidad y nada, pues oye, cualquier duda, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Y nada, y contar con el viaje a Évora, que yo creo que vale la pena hacerlo. Veréis allí un... Oye, yo el otro día llevé a un cliente y el hombre se quedó fascinado porque veía pasar las gotas de hidrógeno por el tubito y decía, la verdad es que hemos hablado muchísimo de hidrógeno y esta es la primera vez en mi vida que lo veo pasar. Claro. Y esa reacción es muy importante, ¿no? Que existe, que existe. Existe. Pero bueno. Perfecto. Pues muchas gracias, Ignacio. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos vosotros. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Ignacio Esteve, que nos ha contado cómo es la tecnología Evo de Fusion Fuel. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.